Bueno, bienvenidos a tu cita con Jesús. Hoy nuevamente nos conectamos anhelando y esperando esa palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones, que sea el Espíritu de Dios hoy hablando a nosotros. Hoy vamos a empezar el libro de Efesios. La carta de Efesios es una carta que escribió Pablo cuando estaba encarcelado en Roma. Más o menos dicen que fue en el año 62 después de Cristo. Él lo escribe como prisionero en Roma. Exactamente no pueden decir que era específicamente para Éfeso como tal, sino que dicen que era como para la iglesia de Asia Menor. O sea, ahí estaba la Odisea, están otras iglesias, porque hay como ciertos versículos donde habla como si no los hubiera conocido a las personas con las cuales está mandando la carta, o sea, no los hubiera visto, pero que tiene conocimiento de que aman a Cristo, de que lo siguen. Entonces, en Hechos sí habla que los de Efesio, la iglesia de Efeso, sí los conoció, sí estuvo con ellos compartiendo. Entonces, por eso refieren que esa carta era como para la iglesia en general de Asia Menor, o sea, para varias iglesias y pues para nosotros también. Eh, Antes de empezar, quiero contarles una historia muy bonita que me pareció muy linda y quiero compartirla. Dice que en el año 1850, en Nueva York, llegaron a las costas de Nueva York muchos huérfanos, inmigrantes, pues porque, bueno, llegaban con sus papás, pero sus papás morían en el trayecto y quedaron muchos huérfanos, quedaron muchos niños. Eh, Dice que había un pastor muy joven de 26 años llamado Charles, Charles, se ha llamado Charles de 26 años, Charles Loring, y dice que este hombre, o sea, sintió en su corazón, o sea, como ese sentimiento de, venga, estos niños no pueden seguir así, o sea, sintió ese amor entrañable por ellos, pero eran muchos niños, y eran niños que, o sea, llegó hasta tal punto que comían ratas, o sea, no había comida, muchas niñas se prostituyeron, o sea, una cosa terrible, o sea, porque no tenían a nadie, no hablaban el idioma, o sea, era bien complejo. Pero Dios le dio una estrategia a este hombre, o sea, me impresionó que le dio una estrategia y se llamaba el tren de los huérfanos, como en ese tiempo era el tren. Entonces, ¿el qué hizo? Dice que el tren de los huérfanos, la idea era atestar, o sea, llenarlo el tren de huérfanos que iba hacia el oeste del país, y anunciar a los pueblos por los que pasaran el tren que cualquiera podía pedir un nuevo hijo o hija cuando pasara el tren de los huérfanos. O sea, en cada lugar donde parara el tren decían, bueno, escojan cualquier niño, adóptenlo como su hijo, y así era como él comenzó a dejar a cada niño en cada estación. Iba la gente y recogía y lo hacía parte de su familia, parte de su hogar. Dice que el último tren de los huérfanos fue en el año 1929. Entonces, imagínate, empezó en el 1850 y el último tren fue en 1929. Entonces, mira todos los años que pasaron. Dice, para entonces 100.000 niños habían encontrado nuevos hogares y nuevas vidas. Dos huérfanos de tales trenes llegaron a ser gobernadores. Uno sirvió como miembro del Congreso de los Estados Unidos y otro llegó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, me impactaba mucho porque cuando este hombre murió, o sea, él murió en 1890, y pues leemos que este tren de los huérfanos terminó en 1929. O sea, él no terminó, pero hubo alguien que siguió, ¿sí? O sea, siguió esa misión. Y lo más lindo de esto es que estos huérfanos encontraron un hogar tal que, digamos, explicaban ahí, cuando llegaban a su casa es un hijo más, ¿sí? Todo es tuyo, o sea, ellos, su cama, su cuarto, la comida, todo, o sea, era un hijo más para ese hogar. Y así es nuestro Padre Celestial. En la carta de Efesios, Pablo lo que quiere enseñar en el primer capítulo es que nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, porque nosotros éramos creación de Dios, pero no hijos. Por medio de Jesucristo nos hicimos hijos. ¿Mm? Y vamos a ver dónde dice eso. Eh, Primero en Efesios 1,
dice 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces dice que Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo. O sea, ya tú y yo estábamos en el corazón del Señor para ser sus hijos, antes de la creación del mundo. Entonces, imagínate eso tan impresionante. Dice en Juan 1:12, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, los que lo aceptamos y creemos en Jesús, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, esa es la única manera en la que nosotros podemos ser hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. ¿Sí? La Biblia es bien clara, somos creación de Dios, pero hijos como tal por medio de Jesucristo. Por eso dice que Él nos adoptó. Él nos adoptó. Eh, Dice en primera de Pedro 2:9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para el Señor nosotros somos alguien muy especial, somos un tesoro especial. Tú no eres por el azar, tú no eres porque sí, porque mis papás no, no planificaron, no sé, no pasó, bueno, algo sucedió. No, es porque el Señor ya tenía planeado desde antes de la fundación del mundo que tú y yo naciéramos. ¿Sí? De la manera que nacimos, solo el Señor lo sabe cómo es, cómo pasó, pero en sus planes ya está, nosotros estamos en el corazón del Señor. ¿Sí? Eh, en Juan 15:6 dice, mas vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Entonces mira el Señor que dice, tú no me escogiste. A veces la gente dice, ay, pero busque al Señor, vaya, búsquelo, búsquelo. Más que buscarlo es el Señor que nos atrae con su amor porque Él ya nos escogió. Y si nos ponemos a pensar cómo conocimos al Señor, nos damos cuenta que Él fue el que nos atrajo, o sea, permitió ciertas circunstancias, momentos, pueden ser que sean difíciles o circunstancias, pero que nos atrajo con su amor, nos atrae con su amor, porque Él nos escogió. Y dice que, ¿para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que llevemos fruto. Entonces a mí me impresiona la historia que les leí al comienzo de este hombre, este pastor. Decía, él no se quedó solamente que, bueno, yo ya soy salvo, Jesús está en mi vida, ya. No, sino que él vio una situación complicada en su entorno y él dijo, hay que hacer algo. Entonces él comenzó a dar ese fruto de amor, ese fruto de compasión, ese fruto de ayudar a otros, de decir, estos niños, ¿cómo hago para ayudarlos? Yo no los puedo meter en mi casa, no los puedo dar alimento a todos, pero sí puedo, Señor, dame la estrategia para ayudarlos. Entonces también el Señor nos quiere dar como esas herramientas para poder ayudar a otros. A veces nosotros nos enfocamos mucho en nosotros, en nuestras situaciones, dificultades que podamos estar pasando, pero a veces el Señor nos pone en nuestro entorno ciertas personas o situaciones que están sucediendo y el Señor quiere que nosotros seamos ese instrumento en sus manos para poder mostrar su amor y compasión, su misericordia, su bondad, su generosidad, ¿sí? Entonces es importante ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para saber qué quiere el Señor hacer conmigo. ¿M? Después dice en Romanos 19, seréis salvos si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Entonces, ya la otra parte de la salvación, sí, somos hijos, pero somos salvos. O sea, realmente hemos aceptado al Señor, realmente hemos creído en Él, que Él murió en la cruz, que Él resucitó. Creer, dice que creer de todo corazón, que Dios lo levantó de la muerte, o sea, vino la resurrección de Jesús. Dice que de esa manera somos salvos. Nosotros no somos salvos por ser buena gente, por dar ofrendas, por hacer buenas obras. No, nosotros somos salvos porque reconocemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él murió y resucitó y que Él se fue para hacernos una morada, como lo dice en Juan 14. Dice, yo me voy, pero voy a preparar una morada para ti, o sea, para un lugar especial para ti, para que cuando yo venga te tome y te vayas conmigo. ¿Sí? Que eso va a ser el tiempo del rapto, ¿no? Dice, dice en Colosenses 2, 6, 7, dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor,
Vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Ese Colosenses 2, 6, 7 me pareció tan lindo porque dice que ya que hemos aceptado a Jesús, vivamos como Él quiere. Entonces ahí es donde nos preguntamos, venga, ¿yo estoy viviendo como Jesús quiere? ¿Como Él quiere que yo viva? ¿O estoy viviendo en derrota, estoy viviendo en frustración, estoy viviendo con situaciones que no son las que el Señor quiere para mi vida? Sino que realmente pueda decir, Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva, ¿sí? Dice, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, ¿sí? O sea, mi sostén, mi confianza, mi dependencia siempre tiene que ser el Señor, ¿sí? Siempre, siempre, por medio de las tempestades más fuertes, donde sea, siempre tienes que correr hacia la presencia del Señor. Donde tú ves que no hay salida, donde tú ves que tu hijo está descarriado, donde tú ves que como que no hay claridad en lo que está sucediendo, ahí es donde yo tengo que más buscar al Señor. Señor, muéstrame qué hacer. Señor, tú eres mi confianza, tú eres mi dependencia. ¿Sí? Dice, fortalezcan su fe. ¿Sí? ¿Y cómo se fortalece la fe? Por medio de su palabra, ¿no? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Fortalecemos nuestra fe también en medio de las pruebas, porque yo sé que cada uno de nosotros hemos vivido pruebas, dificultades, y ahí es ahí donde hemos visto que la fe se fortalece más, porque confiamos más en Él, porque aunque no veamos las cosas, seguimos confiando en Él, de que Él nos dará la victoria. ¿Mm? Dice, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Entonces ahí el Señor dice, no, no solamente ser agradecidos cuando todo está bonito, cuando todo está bien, cuando no hay problemas, no, siempre, ¿sí? Aún en las tormentas, aún en la enfermedad, aún en los tiempos difíciles, seamos agradecidos. Algo que aprendí es que cuando uno es agradecido, uno ve diferente las cosas, ¿sí? Cuando uno se queja, entonces como que todo es negativo, todo es malo. Pero cuando uno comienza a agradecer por lo que tiene, agradecer por todo lo lindo que, aún por levantarse un nuevo día, por respirar, por todo, uno dice, no, yo tengo más cosas que las que me faltan, o sea, ¿por qué me voy a quejar? ¿Mm? Entonces siempre ser agradecidos. Volviendo a Efesios dice el versículo 5 del 1 al 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces mira qué lindo, dice que por amor, o sea, el Señor nos ama tanto que por amor dio a su hijo. Yo no puedo creer a aquellas personas que dicen, no, es que eso no existe infierno, eso no existe el diablo, no existe nada, eso, todo el mundo va para el cielo y ya. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué su padre iba a dejar a su hijo sufrir tanto, padecer tanto, ser crucificado, ser rechazado, ser traicionado, ser escupido, maltratado, azotado? O sea, tanto dolor que Jesús padeció en vano. O sea, no tiene coherencia, ¿cierto? No tiene coherencia de decir, no, es que yo me salvo porque sí, voy al cielo porque sí, cuando muere y ya, no. O sea, si Jesús vino a dar su vida por nosotros y si el Padre mandó a su Hijo, dice que por amor, dice, por amor nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio del amor que Jesucristo mostró al dar su vida por nosotros, somos adoptados como hijos. Y un hijo adoptado tiene todos los derechos, ¿sí? Cuando las familias adoptan hijos, son parte de su familia, o sea, ese hijo también va a heredar, ¿o no? ¿Sí? Cuando mueren los papás, así el adoptado como el hijo propio hereda lo mismo. O sea, no que porque fue adoptado no va a heredar, no, igual. Sus bendiciones, su herencia, todo va a ser igual. Entonces, así como el Señor muestra en el mundo natural, nosotros cuando adoptamos un hijo que forma parte de nuestro hogar, así nosotros formamos parte del hogar del Señor, o sea, de nuestro Padre Celestial. ¿Mm? Él nos adopta como hijos, Jesús es nuestro hermano mayor y Él dio su vida por mí, por ti. Entonces dice que por medio de Él es que somos salvos. O sea, no hay otra manera.
no hay otra manera. Dicen que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, solamente por medio de Jesús tenemos el perdón de pecados. No hay otra manera. Si recordamos cuando Jesús le trajeron ese hombre inválido, que 4 amigos lo trajeron, lo primero que le dijo a este varón fue, tus pecados te son perdonados. Y todos los fariseos y los que estaban ahí comenzaron a murmurar, pero ¿quién es este? ¿Con qué autoridad? Si solo Dios perdona pecados, ¿con qué autoridad perdonar pecados? Y pues como ellos tenían la tradición de que tenían que hacer un sacrificio para el perdón de pecados, una oveja, una paloma, lo que fuera, depende del pecado que hubiesen cometido, entonces para ellos era una locura lo que Jesús estaba diciendo. Pero cuando Jesús muestra que Él tiene la autoridad, dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda, toma tu camilla y vete para tu casa. Entonces Jesús lo sanó al instante, entonces ahí muestra su poder y muestra que Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y que ya no debe haber culpabilidad en nuestro corazón. Mira que mucha gente, aún siendo cristiana, todavía no tiene la certeza de que el Señor los ha perdonado. O sea, todavía dudan, ¿será que el Señor sí me perdonó? Esto es que esto fue como muy grave, esto como que, ay, ¿será que sí? Entonces sienten como esa culpabilidad y esa culpabilidad no viene del Señor, sino viene del enemigo, que viene a traer esa duda de creer de que Jesús sí nos perdonó y que si Él murió y dio su vida fue para perdonar nuestros pecados. Si nos acercamos confiadamente a Él con un corazón humilde, pues Él nos va a perdonar. ¿M? No importa el pecado que sea. Lo importante es lo que dice Jesús. Apártate de ese pecado, no sigas en tu pecado, no lo vuelvas a hacer, o sea, pero yo te perdono, ¿sí? No peques más. Eh, Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, ahí Pablo termina hablándole a la iglesia, diciendo, así como Cristo en Cristo tenemos herencia, en Cristo tenemos bendiciones. Él no solamente nos da la bendición de la vida eterna, sino que mientras estemos en este mundo, ha enviado a su Espíritu Santo, que fuimos sellados por su Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos a nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo, el que nos guía toda la verdad, el que nos enseña todas las cosas, porque Jesús lo envió. Dice, yo me voy, pero dejo al Espíritu Santo, dejo otro consolador, o sea, otro como yo, los voy a dejar para que los acompañe, para que los guíe, para que les recuerde mi palabra, para que no, para que les enseñe el camino, les muestre qué hacer, y es el Espíritu Santo. Entonces es importante que cuando ya aceptamos a Jesús, somos adoptados como hijos de Dios, tengamos al Espíritu Santo. ¿Sí? Diariamente yo tengo que decirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo me guíe en ese día, me muestre qué debo hacer. Alguien hoy hablaba con un pastor y me decía, es que si aún en nosotros, en las pequeñas cosas, le dijéramos al Señor qué debo hacer, no cometeríamos tantos errores, ¿no? No nos equivocaríamos tanto. Él decía, aún en lo sencillo como qué bus debo coger para llegar a tal lugar, o sea, no puede parecer como que hay en eso, pero aún en eso el Señor puede guiarnos, aún en los pequeños detalles, el Señor nos guía. ¿M? Es importante tener esa guianza del Espíritu Santo. Bueno, por último vamos a leer primera de Juan 1:5 al 10. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad.
Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Exacto, entonces el Señor es bien claro, ¿no? Que dice, Dios es luz, en Él no hay nada de tinieblas, ¿sí? Cuando nos acercamos a Él, en nosotros hay tinieblas porque hay muchas cosas que hemos hecho que sabemos que no le agradan al Señor. Pero cuando nos acercamos, su luz hace que esas tinieblas se vayan. Pero nos acercamos con que con un corazón arrepentido, diciéndole, Señor, perdóname porque yo he fallado en esto, en esto, en esto. Y cuando una persona dice, no, pero yo en qué, entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso, ¿no? La misma palabra lo dice. Mucha gente, yo me acuerdo que decía, no sé si todavía decía, pero si yo no mato, no robo, yo soy buena gente. Antes Dios como que me debe a mí por ser tan buena gente. Entonces, no, cuando yo siempre que me acerco a Dios tengo que reconocer, Señor, o sea, en algo fallo, o sea, todos los días en algo, así sea una actitud, eh, de pronto la queja, una mentira o cualquier cosa, estamos fallando y debemos pedirle al Señor que nos perdone. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esa oportunidad la tenemos que, pues, mientras tengamos vida. Ya después, cuando se muere la persona, no hay nada que hacer. Si no te arrepentiste, si no le pediste perdón al Señor de todo corazón, o sea, tú sabes que no hay esa vida eterna con el Señor. O sea, mientras estemos con vida tenemos oportunidad para acercarnos al Señor, para que Él nos limpie, nos perdone, nos dé una nueva vida y todo lo lindo que Él tiene para nosotros, ¿sí? Ya digamos, claro, o sea, la vida cristiana no es que, ay, no, todo es súper bonito de color de rosa, no, vienen pruebas, dificultades, tiempos difíciles, pero a diferencia es que tenemos la paz, que puede venir lo más difícil, pero Dios nos da una paz que uno ni la entiende ni la comprende, pero solamente por medio de su Espíritu Santo nos hace sobrellevar esa prueba o esa dificultad que tengamos y nos saca en victoria, o sea, el Señor siempre, o sea, nunca, o sea, lo que yo llevo en mi vida cristiana, digo, nunca el Señor eh, se ha quedado como con esas promesas ahí, decir, ay, no, no te escucho, no te pongo atención, no. Él siempre escucha, él siempre oye, él siempre trae esa respuesta, claro que sí en su tiempo, porque no es en mi tiempo, porque uno quisiera que fuese ya, que conteste ya, que venga la bendición ya, que le venga la sanidad ya, pero también a veces en esos procesos donde yo tengo que estar quieto, donde yo tengo que estar como ya sin tanto corre-corre, también son tiempos donde Dios permite para yo poder reflexionar, pensar, poder estar más tiempo con Dios, poder como que entender muchas cosas que de pronto estoy fallando en mi hogar, como hija, como mamá, como esposa, ¿sí? Entonces, todos esos tiempos que Dios permite tienen un propósito, ¿no? Tienen un propósito. Y lo más lindo es que el Señor nos ama, ¿sí? Y nos ama y tiene un plan maravilloso. Lo que pasa es que tenemos es que depender más de Él, o sea, buscarlo todos los días, confiar en sus promesas, que en su tiempo Él las va a contestar, ¿sí? Va a traer esa respuesta. Mm, dice primera Juan 2:1-6. Sí. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que si conocemos a Dios, de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguno afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Mire esa tareita, ¿no? Vivir como Jesús vivió.
no es fácil, no es fácil porque a Jesús lo maldecían y él no contestaba maldición, a Jesús lo abofetearon y él puso la otra mejilla. O sea, uno dice vivir como vivía Jesús, ¿no? Con ese amor, con ese perdón, con esa paciencia, con esa perseverancia, con esa confianza en Dios, con esa fe. Entonces es como pedirle al Espíritu Santo porque nuestras fuerzas no podemos, necesitamos del Espíritu de Dios para poder hacer lo que Jesús hacía. Eh, en estos días recordaba y yo decía, bueno, y también el día que tuvimos, que cumplimos 5 años en tu cita con Jesús, que hicimos una reunión y nos reunimos, fue un tiempo bien bonito. Y yo decía, Señor, o sea, cómo el Señor de verdad uno lo ama tanto, 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 y lo guarda eh, con un propósito, ¿sí? Con un propósito. Cada día que Dios te da de vida, me da de vida, es porque el Señor tiene un plan, ¿sí? Es porque el Señor todavía tiene algo para nosotros en este mundo. O sea, no es por casualidad, no es porque, porque Dios ahí te deja, no. Es porque hay algo especial con nosotros. Lo importante sí es entender, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Mm? Eh, Mi mamá precisamente en estos días me decía, y yo no sabía, hasta ahorita me entero después de 5 años, me decía cuando yo estuve tan mal por lo del COVID, me decía que el día que, como uno de los días ya muy difíciles que yo estaba malita, Johan la llamó y le dijo, señora Elvia, la verdad, váyase haciendo la idea que ya Sandra se nos va, o sea, ya no va a estar. Y yo pues no sé, o sea, que Johan le dijera eso a mi mamá, yo que como que, y yo no sabía eso, yo hasta ayer me enteré antier. Y hágase la idea, señora Elvia, que ya Sandra no va a estar con nosotros, no sé qué, y pues el bien mal, ¿no? Pero dijo mi mamá algo muy bonito, me dijo, yo lo que hice fue caer de rodillas delante de Dios y comenzar a clamarle a mi Señor. O sea, y ella comenzó a orar con todo su corazón, pues porque pues una mamá cómo no va a orar por sus hijos, ¿no? Y me decía, y pasó algo muy sobrenatural, me decía ella, el celular se me prendió y comenzó a salir de esos mensajes que a veces salen, que alguien habla, y comenzó a salir, y comenzaron a salir cantidad de bendiciones, o sea, de lo que iba a pasar conmigo, ¿sí? Mejor dicho, una cosa y súper larga, o sea, eso sí, que ella me la colocó bien larga de bendiciones, que mejor dicho que me iba a sorprender Dios y que no era mi tiempo, bueno, muchas cosas, o sea, entonces mi mamá dijo, yo creo, Señor, yo creo, o sea, ella creyó. Y el Señor en esos días me sanó, o sea, me sanó, me sanó. Y yo digo, Señor, de verdad, increíble, porque pues no quedó ninguna secuela de eso, o sea, tremendo, o sea, yo decía, Señor, de verdad, como tú escuchas cuando nosotros clamamos con todo nuestro corazón, y yo los invito a eso, de verdad, o sea, nuestra confianza es en Él. ¿M? Y si todavía estamos con vida es porque el Señor tiene un plan y un propósito. Lo importante es decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? ¿Cuál es tu propósito conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Mientras mi vida esté aquí, yo respire, quiero ser un instrumento en tus manos, ¿sí? Quiero poder ayudar a otros, servir a otros, comenzando por mi familia, lo que tú quieres que yo haga. ¿M? Algo que decía Jimenita y es que Jesús es nuestro abogado. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos algo, correr al Señor, correr al Señor. ¿M? Él es el que puede obrar en los corazones, Él es el que puede hacer los milagros, Él es el que puede hacer todas las cosas. No en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. ¿M? Y vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo tan bonito. Gracias, amado Rey, porque tú eres tan fiel, tan bueno con nosotros, Señor. Tu Señor, cada día que nos das de vida, Señor, es porque nos amas, Señor, es porque deseas, Señor, que cumplamos, Señor, tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor, ayúdanos a comprender qué quieres que hagamos, Señor. ¿Qué quieres que hagamos como ese vaso que tú usas, Señor, para bendecir a otras vidas, para ayudar a otros, Señor? Creemos que tú nos has adoptado, que tú nos has llamado como hijos,
que tú nos escogiste aún antes de la fundación del mundo. Ya tú nos habías pensado en tu corazón, ya tú sabías que un día íbamos a nacer, Señor, y que hasta el día de hoy estamos vivos porque tú, Señor, estás con nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos guías, quien nos muestras el camino, Señor, quien nos enseñas y recuerdas tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aún en las pequeñas cosas hemos visto tu mano poderosa obrar, Señor. Yo te pido por cada corazón de los que hoy están escuchando esta palabra, Señor, que seas tú tocando sus vidas, mostrándoles, Señor, cómo en cada detalle, en cada momento de sus vidas, tú has estado allí, tú les has acompañado, tú les has protegido de peligros, de accidentes. Tú has estado allí guardándolos, Señor, en su entrar, en su salir, Señor. Dios, tú eres tan bueno y tan lindo con nosotros, Señor. Gracias porque en ti tenemos tantas bendiciones, Señor. Yo te pido, Padre, que fortalezcas, Señor, la fe de aquellos que de pronto dudan, Señor, o tienen temores, Señor. Padre Santo, por favor, fortalécenos en la fe. Ayúdanos a perseverar, Señor, a no desmayar, a confiar en tus promesas de que tú eres fiel con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor, seas siempre hablando a nuestros corazones y guiándonos siempre a la verdad. Y que podamos, como dice tu palabra, andar como Jesús anduvo, Señor. Te damos muchas gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces los esperamos el próximo viernes en tu cita con Jesús. Que el Señor sea bendiciéndolos en esta semana. Muchas bendiciones.